Licenciada Baró, el espacio virtual es suyo. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias a todos por estar aquí y por participar de este evento. Para mí es un honor porque viendo el vídeo que ahora acabamos de ver, veo cuántas personas están aquí para el progreso, para mejorar la sociedad desde distintas disciplinas. Me ha gustado mucho saber que hay distintas sedes, que hay además alumnos que han hablado ante la cámara y que por lo tanto ya empiezan a hablar en público en estas situaciones. Y mirad, me ha gustado mucho la frase última que es ¿por qué caminar si puedes volar? Pues esto lo podríamos aplicar también al hecho de hablar en público. ¿Por qué hablar simplemente si puedes convencer? Si puedes conectar, si puedes emocionar. Y de eso se trata. Se trata de ver cómo podemos hablar en público, pero para conseguir unos grandes resultados. Porque mirad, hoy, lo sabéis perfectamente, tenemos muchas vías de comunicación, podríamos mandar la información técnica, los contenidos a través de redes, de correo electrónico, de un dossier, un informe, pero cada vez más, y a medida que va avanzando la inteligencia artificial, cada vez más será importante el rasgo humano de la comunicación y sobre todo este carisma que puede tener cada uno de nosotros. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se hace? Probablemente los que sois más jóvenes, los estudiantes que ahora estáis escuchando, pensáis que esto no es tan fácil, quizá está todavía la timidez, esta timidez a veces de la adolescencia, pero que luego tenemos que ir superando a medida que pasan los años y que nos vamos profesionalizando. Y por eso me gustaría empezar con mi experiencia. Probablemente los que me conozcan y hayan visto algún vídeo mío ya sabrán que yo era una chica muy tímida, que lo pasaba muy mal en clase, que no me atrevía a levantar la mano para dar una respuesta al profesor o para opinar sobre un tema, que lo pasé mal incluso en los primeros años como profesora. Y mientras estaba en el aula con los alumnos, más o menos lo tenía todo controlado, pero cuando era la reunión de padres, entonces me venían todos los miedos. Por lo tanto, yo he tenido que hacer un largo proceso para superar estas inseguridades, este miedo, este nerviosismo. Y mis primeras charlas, como profesional, ya no ejercía de maestra, sino que ya había emprendido, ya había empezado con mi propio proyecto. Mis primeras charlas siempre me dejaban mucha insatisfacción. Primero porque a veces ni siquiera me acordaba de lo que había dicho. Tenía detrás como una nebulosa, como no sé si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, porque realmente me había sentido como una autómata recitando algo casi aprendido, pero no lo disfrutaba. Bueno, pasar del miedo escénico al placer escénico no es fácil, pero es posible. Y os lo digo para animaros, sobre todo a los que lo pasáis mal, porque hay gente que lo pasa bien y que no tiene estas inseguridades. Pero me parece que nos afecta a muchos y por eso os quería comentar esta experiencia personal, ¿no? Y voy a compartir ahora pantalla para apoyar también lo que os voy diciendo con con las imágenes porque me parece que es útil, ¿no? Aquí me veis en una conferencia de hace pocos días ante un público numeroso, de mucho compromiso, de un alto nivel intelectual y además en un sitio precioso en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Si a mí me hubieran dicho que yo daría esta charla hace 30 años, pues habría pensado que era muy difícil, no me veía yo ni siquiera en esta situación. Y en cambio, durante todos estos años he podido probar todos los formatos. He estado en directo en televisión mucho tiempo, ahora grabo vídeos para YouTube y para las redes, doy formación. ¿Qué he aprendido todos estos años? Pues ojalá
ojalá me hubieran dado 4 cosas básicas al empezar que he tenido que aprender yo sola, y estas 4 cosas básicas son las que yo os quiero transmitir hoy por si os pueden ayudar. Lo primero es que tenemos 2 objetivos. El primero es hacerlo, es decir, enfrentarte a la situación. El primer objetivo que tenemos es salir al escenario, es aceptar la visibilidad, es decidir que sí queremos tener este protagonismo, porque muchas veces lo que más nos asusta es precisamente ser el centro de atención y también equivocarnos, porque queremos ser perfectos, porque no queremos defraudar, porque sabemos que nos están evaluando. Bueno, pues el primer reto es pasar a la acción, porque por mucho que leamos libros, que veamos vídeos de consejos, al final nos tenemos que tirar a la piscina. Si no te tiras al agua, no aprendes a nadar. Por eso el primer reto es hacerlo, sin ser demasiado exigente con uno mismo. Yo empecé y lo hacía mucho peor de lo que puedo hacer ahora. Por lo tanto, primero es ponerse a trabajar y hacerlo, aceptar los retos. Todas las propuestas que os vengan hay que decir que sí. Y el segundo objetivo es hacerlo bien. ¿Y qué significa bien? Bueno, bien dentro de las posibilidades, dentro del contexto, porque cuando queremos ser muy, muy perfectos, cuando queremos ser los mejores, entonces es cuando nos viene la presión, esta tensión que muchas veces aporta rigidez. Seguramente sois muy buenos comunicadores en el cara a cara, cuando estáis con los amigos, en la familia, pero es cuando nos ponemos delante de todo el mundo, cuando nos ponemos de pie, cuando ahí nos viene toda esta rigidez y nos falta la naturalidad para conectar y para comunicar. Por lo tanto, si somos demasiado exigentes, probablemente estaremos todavía más nerviosos. Pero ahora os voy a comentar también algunas herramientas para hacerlo bien, porque hay personas que no sienten esta presión, que no sienten nervios y hablan y se ponen a hablar, pero no lo hacen bien. Hay auténticos charlatanes, hay personas que se ponen de pie y hablan y están improvisando, no tienen ni una estructura, no conectan, se escuchan a sí mismas. Por lo tanto, se trata de hacerlo y de hacerlo mínimamente bien. ¿Y cuáles son las 5 claves del éxito? Lo primero es conectar con las personas que tenemos delante. A nivel emocional, caer bien, eso es imprescindible porque si no, ya no te escuchan o todo el rato están pensando en dónde te equivocas, están buscando todos tus fallos. Por lo tanto, necesitamos conectar, generar confianza. Segundo objetivo y otra clave del éxito es transmitir algo que sea interesante, un contenido de valor, y además que nosotros dominamos. Por lo tanto, aquí se trata de prepararlo bien, de tener la información adecuada, de dominar el tema. Pero no es suficiente con transmitir la información, sino que además tenemos que convencer de algo, convencer de que estas personas compren, cambien de actitud, voten, lo que sea, ¿no? Cada uno en su área de acción, en su sector. Cuarto punto, tenemos que tener una buena imagen, y no estamos hablando de vestir bien ni de vestir con marcas, sino de la imagen adecuada para el tipo de público o para el contexto. Y aquí entra la parte no verbal, cómo nos movemos, cómo miramos, cómo caminamos en el escenario. Y por último, otra clave del éxito es generar un buen recuerdo, porque las personas te recordarán. Y te recordarán no por lo que has dicho, probablemente porque se les va a olvidar, sino que van a recordar la experiencia que han tenido y te van a recordar a ti. A veces ni siquiera se acuerdan del nombre, pero recuerdan haberte visto y recuerdan si la experiencia fue positiva o no. Y esto es lo que cuenta al final, ¿no? ¿Cómo conseguimos todo esto? Pues son los 4 pilares. Primero, unos conocimientos, un dominio del tema como expertos que sois o que seréis, y además estos conocimientos bien explicados. Segundo punto, la actitud fundamental. Yo no puedo salir a hablar ni en una reunión, ni ante una cámara, ni
en un auditorio, yo no puedo salir ni con arrogancia, ni con frialdad, ni con temor tampoco, y tampoco con pocas ganas, ¿no? Con poca ilusión, con poca pasión, porque eso se transmite. Además, es importante la planificación, porque como os decía antes, hay quien improvisa, que confía demasiado en sus conocimientos, pero esto es un grave error. El 80% del éxito de cualquier intervención es la preparación y luego, si está bien preparado, la realización también será de calidad. Y por último, necesitamos habilidades. Habilidades que son infinitas, desde tener sentido del humor, utilizar el lenguaje adecuado, trabajar bien la voz, gesticular correctamente. Hay muchísimas habilidades distintas que podemos potenciar para conseguir todo esto. Estos 4 son los pilares esenciales y donde más tenemos que trabajar. Desafortunadamente, hay gente que descuida alguno de estos pilares. Por ejemplo, hay expertos muy expertos que creen que con los conocimientos es suficiente y olvidan la preparación, que es el punto 3, sus habilidades o incluso su actitud. Entonces no funciona. Si falla uno de estos 4 pilares, en general nuestra intervención va a cojear, va a tener algún punto que no funciona. Recordad la importancia de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son las responsables del contagio emocional. Por lo tanto, ¿qué quiero contagiar yo a mi público? Pasión, quiero contagiar alegría, ilusión. ¿Qué quiero contagiar? Pues yo lo tengo que transmitir con mi cuerpo, con mi voz, y luego esto se contagia normalmente al público, incluso en las presentaciones virtuales. Y luego, esta diapositiva yo creo que es una de las más importantes que os puedo mostrar. Me parece que pocas veces nos paramos a pensar en esto cuando preparamos alguna presentación y tendríamos que tenerlo siempre presente porque es realmente una brújula. Y es hacerse estas 3 preguntas. ¿Qué quiero que X será mi público o incluso mi interlocutor, este grupo pequeño de personas? ¿Qué quiero que mi público, mis seguidores, primero sepan? Eso será el contenido. ¿Qué quiero que sepan? Por lo tanto, ¿qué información les voy a dar? ¿Qué quiero que sientan? Aquí estamos en el terreno de las emociones y esta pregunta pocas veces las hacemos. ¿Qué quiero que sientan? Que se sientan emocionados, que se sientan con esperanza, que se sientan seguros, que se sientan tranquilos, o les quiero generar malestar, miedo, ira, que es muchas veces lo que hacen los políticos también, ¿no? Para activar a la gente. ¿Qué quiero que hagan? ¿Qué quiero que sientan? Porque al final, la última pregunta es ¿qué quiero que hagan? No podemos pensar que hablar en público es algo que hacemos como un puro trámite y que todo va a quedar igual, sino que si yo invierto en esta presentación, en este discurso, en este vídeo, yo invierto un tiempo o una energía y además pongo en riesgo mi imagen, tiene que servir para algo. Tiene que ser productivo. Por lo tanto, ¿qué quiero que mi público haga? Me lo tengo que preguntar. Quiero que cambien de actitud, quiero que aprendan, quiero que se ilusionen, quiero que compren algo, que firmen un contrato. Tengo que conseguir algo. Si me hago estas 3 preguntas, seguro que luego acierto mucho más en el planteamiento. Y no podemos olvidar que los grandes comunicadores llegan a tu cabeza y tocan tu corazón. Y eso es lo que dice Carmine Gallo, que es uno de los expertos que ha estudiado los TED Talks más famosos o estudió también las presentaciones de Steve Jobs. Es un experto en comunicación en público. Y fijaos, los grandes comunicadores nos dan contenido de valor que va directamente a la razón, pero también tocan el corazón. Sin emociones es mucho más difícil convencer. Y aquí tiene una gran importancia lo que decimos con la palabra, pero también lo que decimos con todo lo no verbal. Movimiento, el aspecto, cómo vamos vestidos,
cómo nos movemos, cómo miramos, cómo tocamos incluso, ¿no? A veces podemos conectar en un primer momento con el público porque saludamos, damos la mano, cómo hemos saludado, cómo hemos tocado y luego cómo se genera esta confianza. Todo lo verbal y lo no verbal en conjunto crean esta imagen que la gente recordará y por eso es tan importante tenerlo todo en cuenta. Este esquema tan sencillo, tan simple que tenéis en pantalla, es el secreto de la seducción y de la persuasión. Y fijaos, es simplemente pasar del yo al tú, es decir, pasar de explicar lo que a mí me interesa, lo que yo sé, todo lo que yo sé, y centrarme más en las necesidades de la persona que tengo delante, de este tú. Puede ser una persona, pueden ser 1000, da igual, o 1.000.000. Pero cuando yo me centro en lo que puede necesitar la otra persona, en cómo se siente, en qué qué puede hacer con la información que yo le doy, entonces se genera la conexión y todo lo que yo hago resulta útil. Pero en cambio, si yo hablo de mi tema, yo estoy ahí no sé, para brillar sobre todo lo que yo he aprendido, todos mis éxitos. Aquí no se produce la seducción, se produce en todo caso una imagen de a veces de soberbia, de pedantería. Por lo tanto, siempre pensamos en el público y si pensamos en el público, entonces baja el nivel de tensión. ¿Por qué muchas veces estamos tan nerviosos hablando en público y tan tensos? Porque estamos pensando solo en nosotros, en lo que estamos viviendo en aquel momento, en nuestra inseguridad, en nuestro miedo a equivocarnos. Mientras que si pasamos esta atención al público y queremos darle lo mejor, queremos darle lo que sabemos y lo que necesita, entonces es cuando se produce esta conexión. Así que ya lo veis, hablar en público es una cuestión no solo de ser un buen profesional y un buen profesional de la comunicación, sino también os diría que es una responsabilidad. Es una responsabilidad que tenemos los especialistas de distintos temas. En mi caso, porque yo me dedico a la comunicación, pero en el vuestro podéis ser médicos, podéis ser ingenieros, arquitectos, podéis ser los profesionales de distintas áreas, pero también tenéis una misión que es trasladar de forma correcta, eficaz, los mensajes que vosotros tenéis que transmitir. Y muchas veces el mundo, la sociedad, se pierde unos conocimientos de valor porque la persona que los tiene no sabe cómo transmitirlos o no tiene las habilidades suficientes para que lleguen a la mayor parte de la población. Así que os animo a trabajar en vuestras habilidades para que podáis aportar mucho más al mundo, no solo desde vuestro laboratorio, desde vuestra sala de trabajo, sino también cuando os enfrentáis a una cámara y a un escenario. Si queréis ahora me podéis hacer preguntas, creo que tenemos todavía unos minutos y aquí os dejo para que podáis seguir ampliando estas habilidades un código QR para que podáis entrar en mi canal de YouTube. Ahí hay más de 500 vídeos sobre habilidades de comunicación y os pueden ser todos muy útiles, tanto para la vida cotidiana como para también hablar en público. Y también aquí os dejo mi dirección de Instagram, donde voy publicando también distintos materiales y entrevistas que me hacen en podcast y en medios de comunicación. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Estimada Teresa, en nombre de la Universidad Católica de Cuenca, le extiendo el más profundo agradecimiento por su excelente, enriquecedora presentación sobre la comunicación en público. En caso de que hay personas que desean hacer la pregunta de forma verbal, tienen que levantar la mano para poder habilitarles el micrófono. Adelante, bienvenido. Gracias, muy buenos días con todos y cada uno de ustedes. Eh,
en pocas palabras expresó mucho y ese es muy enriquecedor. Yo quería preguntarle, al inicio decía usted que le era muy difícil el expresarse ante el público, le costaba mucho. En base a su experiencia y en base, cada quien tenemos una personalidad, claro está, el tiempo que a usted le tardó para poder comenzar a abrirse realmente al público. Buena pregunta, Álvaro. Yo te diría que todavía hoy, y después de tantos años, hay momentos de un nerviosismo y de una cierta tensión, pero lo vivo de otra manera. Esta es la clave. Y es, probablemente, si las cosas te importan, nunca puedes dejar de estar pendiente y de sentir estas mariposas en el estómago, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que te importa. Pero la clave está en ir transformando este sentimiento de algo negativo a algo positivo. Y esto no resulta fácil, pero yo no sé cuantificarlo en tiempo, pero quizá tardé, pues no sé, un año, claro, yo ya era maestra, entonces ya tenía unas prácticas en el aula, pero quizá tardé ya en mi nuevo puesto profesional un año en empezar a sentirme segura, segura en el sentido de ya, ahora ya domino las técnicas y ahora ya sé que lo estoy haciendo mínimamente bien. Y cuando tú practicas, cuando planificas bien, cuando tienes las técnicas mínimas y has entrenado unas habilidades mínimas, tú sabes que muy mal no lo vas a hacer. Tú sabes que será un nivel por lo menos correcto y eso te anima y luego ya empieza la gente a decirte, ay, muy bien, y empiezan a felicitarte. Entonces, a partir de aquí, cuando tienes este retorno positivo, es a partir de este momento cuando tú vas ganando confianza, porque sabes que lo estás haciendo bien. Y eso te da satisfacción, pero te da seguridad, que es lo más importante. Pero también os digo que si te importa lo que haces y si el público tú crees que es exigente y que, bueno, que te importa lo que va a pensar, pues siempre queda este punto de inquietud. Pero es algo positivo, ¿eh? No negativo, sino positivo. Gracias. Tenemos la siguiente pregunta de Rómulo Jiménez. Cuando en una exposición se trabaja la lengua, ¿cómo se puede salir sin que pase mucho tiempo? Tal vez usar una muletilla es lo mejor. Si se traba la lengua, ¿no? A mí me pasa mucho esto. Sí. Bueno, las muletillas mejor no tocarlas porque acaban siendo pesadas. Si tenemos una repetición de una palabra, por ejemplo, en España decimos mucho vale al final de la frase, ¿no? O algunas vocales alargadas, por ejemplo, o incluso a veces algunos ruidos, pues todo esto mejor no hacerlo porque el público sí lo nota, nosotros no, pero el público sí y acaba siendo muy pesado. Pero no pasa nada si se traba la lengua. No pasa nada. Y os lo digo esto por experiencia. Además, yo soy catalano hablante. Es decir, que para mí el castellano es segunda lengua. Y hay un sonido en castellano, bueno, en el castellano de España, no en el vuestro, sino en el castellano de España, el sonido Z, vosotros no lo tenéis, ¿verdad? Hacéis S. En lugar de cazar, decís casar, ¿no? En lugar de, no sé, cena, decís sena, la cena. ¿Es así? Sí. Bueno, pues en mi idioma, en catalán, tampoco existe la Z. Bueno, pues muchas veces se me traba la lengua con este sonido, pero no pasa nada. Mirad, aquí hay que liberarse de presiones inútiles. Y es, incluso a lo mejor hacéis presentaciones en inglés y no es vuestra lengua materna, pero no pasa nada, porque lo importante es el contenido y es la pasión y la actitud que vosotros tenéis. Y el público, cuando ve que alguien es experto y además está apasionado y está entregado, el público lo perdona. Perdona todos los errores. Te puedes equivocar al pronunciar, te puedes equivocar en una palabra. Lo importante es el contenido y que esté bien estructurado
y que tú pongas esta pasión, a no ser que seáis académicos de la lengua. Otra cosa es si sois gente especializada en lingüística, en lengua española, ¿entendéis? O sea, pero muchas veces no estamos ahí por el alto dominio de la lengua, sino que estáis por otro motivo. Entonces, además, cuando te trabas con la lengua es normalmente porque estás tenso o porque estás pensando en alguna otra cosa. Por lo tanto, concentración y adelante. Y no pedir perdón. No hace falta pedir perdón cada vez. No se pide perdón cuando nos equivocamos. Dos preguntas. María Emilia Espinosa dice, ¿qué expresiones o recursos lingüísticos puedo emplear en lugar de muletillas para comunicarme de manera más formal y fluida? Bueno, ¿qué expresiones? Precisamente el no tener unas expresiones concretas que se van repitiendo, esta sería una clave, sería uno de los objetivos. En mi canal de YouTube tenéis una recopilación de vídeos sobre cómo hablar mejor. Tiene la etiqueta de curso habla mejor, creo que se llama. Y allí tenéis pues una hora y no sé cuánto, más de una hora de consejos para evitar muletillas, para ser más fluido en el habla, para utilizar las frases adecuadas. Uno de los consejos que os puedo dar es que ensayéis vuestras presentaciones. Ensayad y grabaos. Grabaos en vídeo o aunque sea solo la voz, porque así se detectan estas muletillas, repeticiones de la misma palabra, frases incoherentes. Todo esto se detecta si os grabáis. Y por lo tanto, a mí me parece imprescindible. No solo me grabo en los ensayos, que yo ensayo, a pesar de llevar 30 años en esto, pero yo ensayo mis presentaciones. Pero aparte del ensayo grabado, me veo todas las entrevistas que me hacen o los vídeos de YouTube están más o menos preparados. Hay un guión y se pueden editar, etcétera. Pero hay muchas de las grabaciones que circulan en Internet que no están preparadas y por lo tanto cuando yo lo veo, lo reviso y digo, uff, ¿cuántas veces has dicho esta palabra? ¿No te has dado cuenta? Bueno, pues tomo nota y lo corrijo al día siguiente. Gracias. La última pregunta es de Luis Quispe, engloba varias de las preguntas que nos han hecho participantes. Cuando estamos en una presentación ante un grupo grande de personas se nos entra un nerviosismo. ¿Qué debemos hacer para poder expresarnos de la mejor manera ante ese grupo de personas? Bien, la primera cosa es no decir, perdonad, estoy muy nervioso. No hace falta decirlo. Ya se nota, por lo tanto, no hace falta que le deis esta información a vuestro público. En todo caso, es tener muy bien preparado el inicio. Eso sí que os lo aconsejo. Dentro de la planificación que antes comentábamos, una de las claves es tener muy bien preparado y ensayado el inicio, porque es el peor momento, el momento de empezar. Y por lo tanto, si yo estoy segura de qué frase tengo que decir, de cómo me tengo que mover, incluso ahí, y qué espero del público en aquel momento, entonces estoy mucho más tranquila. Y luego hay otras técnicas de relajación, como respirar bien antes de salir, colocar bien el cuerpo para que no se te note rígido o no se te note con miedo. Hay una posición corporal, lo explico en mis vídeos, una posición corporal que hay que entrenar para que el público te vea bien. Y a mí me funciona otro recurso, que es que justo antes de salir me pongo música. Y si no tengo forma de ponerme la música, me la imagino. Yo tengo una canción que es la canción de Tina Turner. Conocéis a Tina Turner, ¿verdad? Que es You're Simply the Best. Y yo me canto esta canción, You're Simply the Best, y así me animo. Y entonces ya sales con otro ánimo. La música nos da energía. Tenéis que buscaros esta música que os da poder,
bueno, no sé, cada uno con sus gustos musicales, ¿no? Pero la música nos puede dar mucha energía, se contagia y salimos ya listos para transmitir esta alegría al público. ¿Cuáles son las técnicas de memorización que usted podría recomendar para preparar una ponencia? Cero, no hay técnicas. Lo siento, pero no soy partidaria de memorizar nada. Utilizad esquemas, utilizad mapas mentales. Las técnicas de los mapas mentales funcionan muy bien, os darán más naturalidad, os mantendrán siempre en el hilo que hayáis trazado. Me gustaría ahora, mira, no tengo ninguno por aquí, pero buscad en internet, buscad mapas mentales, pero que no sean digitales, ¿eh? Porque hay muchas aplicaciones para hacer mapas mentales y os recomiendo que las hagáis a mano. Papel y bolígrafo, papel y lápiz, bolígrafo y colores, os hacéis este mapa mental, lo podéis tener en una hoja, en una ficha, por ejemplo, en un papel de este tamaño, lo podéis tener y seguir este mapa mental. Porque memorizar es un suicidio, de verdad, no memoricéis, porque nuestra memoria no está preparada para acordarse de todo lo que vamos a decir. Nos pondremos más nerviosos. Puede pasar que nos saltemos puntos y luego no podemos retomar este hilo. No os recomiendo que memoricéis. Y en todo caso, si es algo muy, muy importante, muy solemne, un discurso de ingreso en alguna institución, algo así, luego lo podéis leer, pero esto es otra cosa, ya es otra técnica. Pero memorizar, a no ser que seáis actores o actrices, yo os diría que es muy difícil, muy complicado. Perderéis naturalidad. Gracias. Hay una pequeña acotación, ya no es pregunta, de Yonemi Martínez. Sí, he usado mapas mentales, el estado también. Al final hay que fluir. Si se tiene clara la idea de lo que deseamos comunicar. Exacto, sí, correcto. El mapa mental solo sirve si dominas el tema, si no, pues te falta información allí, pero es muy útil. Listo, le cedo la palabra a señorita abogada Jocelyn Ortiz para dar clausura a este evento y le agradezco mucho por habernos permitido esta oportunidad de conocerla de cerca. Muchos de los estudiantes y funcionarios de la Universidad Católica de Cuenca le conocen, le ubican por sus vídeos tan enriquecedores que ayudan todos los días, granito a granito, a formarles como personas íntegras y profesionales válidos para la sociedad, que atienden a los necesitados con la calidez y con la calidad que se merece las ciudades de América Latina y a nivel global. Gracias. Muchas gracias a vosotros y la verdad estoy muy contenta de saber que mis vídeos son útiles, os pueden ayudar en vuestro desarrollo y también pueden contribuir desde luego a la paz y al bienestar. Muchas gracias. Agradecemos una vez más a Teresa Baró Catafao por su tiempo y sabiduría compartidas con la comunidad de la Universidad Católica de Cuenca y público presente de Ecuador, México, Colombia, España, Perú, Italia, República Dominicana. Recordamos a todos los participantes que en el enlace para el registro de datos para la obtención del certificado de asistencia se encuentra disponible en el chat. Les extendemos una cordial invitación a conocer el canal de YouTube de licenciada Teresa Baró y estar atentos a las redes sociales de la Universidad Católica de Cuenca, donde estaremos publicando información sobre los próximos eventos que abordarán temas de gran interés para su desarrollo personal y profesional, incluyendo comunicación, ética, cultura de paz, política y sociedad, con la participación de expertos de diversas áreas y países. En nombre de la Universidad Católica de Cuenca y del proyecto Cultura de Paz e Integración, damos por concluido este webinar. Esperamos contar con su valiosa presencia en nuestras futuras actividades. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde.